Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo en este día de Navidad a través de este medio, puesto que por las festividades, pues muy seguramente no podemos tener la clase en, en la sala virtual, de tal manera que vamos a hacer la clase por este medio con el propósito de avanzar en el proceso de certificación de ustedes como coach ontológicos profesionales. Y en ese sentido, pues vamos a estudiar hoy el tema de la inteligencia emocional, que es el que nos corresponde para esta sesión. Muy seguramente ustedes han podido estudiar el módulo número 3 y en el módulo número 3 pues se presentan algunas ideas interesantes sobre el tema de la emocionalidad, que es la base del tema de la inteligencia emocional. Nosotros definimos inteligencia emocional como la capacidad que tiene el ser humano de administrar positivamente las diferentes emociones que experimenta. Las emociones pues son eventos que suceden en nuestras vidas y que es de nuestra responsabilidad poderlas administrar. Desde la interpretación del coaching ontológico, entendemos que nuestras emociones son predisposiciones para la acción y en este sentido determinan lo que en el futuro podemos o no lograr en las diferentes áreas relacionadas en las que nos movemos: trabajo, familia, amistades, entre otros. En el mundo de la emocionalidad diferenciamos lo que son las emociones de lo que son los estados de ánimo. Las emociones nos llevan a la acción y son disparadas por diferentes eventos que generalmente podemos identificar. También podemos decir que las emociones son reactivas. Los acontecimientos las preceden y suceden con mayor rapidez de lo que nosotros podemos pensar, de modo que tienen una temporalidad corta y es nuestra responsabilidad administrarlas de una manera positiva. Para comenzar a intervenir en nuestras emociones, podemos decir que si queremos que se repitan, haremos que los hechos que las desencadenan también se repitan. Y si queremos que esto no suceda más, haremos todo lo posible para evitar que tales hechos sucedan. Así como no podemos cambiar nuestro pasado y sí podemos diseñar nuestro futuro, no podemos elegir tener o no tener una emoción. Lo que sí podemos hacer es elegir nuestra acción. Es decir, nosotros nos volvemos, como hemos dicho en otras ocasiones, proactivos y nos salimos del ámbito de ser reactivos. Porque cuando somos proactivos, nosotros comenzamos a tener conciencia de lo que somos. Nos volvemos administradores de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras circunstancias. Y en eso consiste el coaching ontológico y también el coaching espiritual que nosotros enseñamos. No elegimos la emoción, las emociones aparecen disparadas por algún evento o situación, ya sea de bienestar, como por ejemplo alegría, o malestar, tristeza, ante la cual sentiremos placer o displacer. O sea, nosotros estamos básicamente diseñados para el placer, de tal manera que siempre buscaremos tener esa experiencia de placer. No son para nosotros agradables las emociones negativas, ¿sí? Pero como hemos dicho, cada uno de nosotros determina, y cuando nosotros estamos desempeñándonos como coach ontológicos, pues nuestros coaches, les vamos a ayudar a nuestros coaches a entender este proceso y este sistema humano
para que también se conviertan en administradores de sus emociones. Porque cuando nosotros dejamos nuestras emociones a la deriva, pues somos gobernados por ellas y encontramos que muchas personas, por ejemplo, nos pueden contar que están tristes, que están deprimidas, aburridas. Y cuando le preguntamos cuánto hace que estás así, pues me dicen, en algunas ocasiones me han respondido, llevo como 15 días con esa misma emoción. Y eso es algo ilógico, irracional, que está producido por el inconsciente. Cuando nosotros dejamos al automático manejar nuestras vidas, pues de esa manera nos vamos a comportar. Pero si nosotros despertamos nuestra conciencia, sabemos que somos los administradores, los observadores, los pensadores, entonces desde nuestro ser inteligente superior comenzamos a administrar nuestras emociones. Y en ese sentido comenzamos a instruir a nuestro coachee para que se haga cargo de sus emociones. Nosotros podemos cambiar nuestras emociones a voluntad y podemos utilizar, por ejemplo, lo que se ha conocido como la escala tonal. La escala tonal es una herramienta muy interesante porque nos ayuda a detectar en qué nivel estamos. Si una persona está en aburrimiento, pronto va a pasar a antagonismo, se va a convertir en una persona conflictiva y de allí va a pasar a enojo. Luego puede descender a un estado anímico que podríamos llamar miedo. Luego pesar, va a comenzar a llorar hasta que llega a un nivel de depresión, apatía, desánimo total. Para que la persona pueda salir de esa apatía, tiene que comenzar a despertar su conciencia, a comenzar a subir de estado de ánimo para pasar luego a alegría, entusiasmo y sobre todo que llegue a un nivel óptimo que se llama serenidad. Cuando las personas pueden llegar a ese estado de ánimo o a ese nivel, pues pueden comenzar a experimentar lo que se llama la inteligencia emocional. Los estados de ánimo son las predisposiciones recurrentes para actuar en las que nos encontramos antes de ocuparnos en cualquier acción específica. Tal como nos dice el manual de este tercer módulo, no siempre lo podemos relacionar con acontecimientos predeterminados. Viven en el trasfondo interpretativo desde el cual actuamos. Son la banda sonora de nuestra vida, es decir, nos determinan en qué nivel estamos. También podemos decir que es el termostato. ¿Sí? Las emociones son el termostato de nuestros pensamientos. Nos demuestran en qué nivel estamos. Predisponen a ver el futuro de una manera determinada. Definen un espacio de acciones posibles. Generalmente tienen una temporalidad larga, en este caso si nosotros lo permitimos. Si no nos hacemos administradores, dueños de nuestras emociones, pues ahí van a permanecer. Pero nosotros cuando nos hacemos cargo, sabemos que podemos cambiar nuestras emociones a voluntad. ¿Sí? Y pues la próxima semana que estudiemos y hagamos un repaso de la programación neurolingüística, vamos a comprender que tenemos herramientas suficientes para cambiar a voluntad nuestros estados de ánimo, pasar de tristeza a la alegría y comenzar a ponernos en un nivel de autodominio, de autocontrol, en donde no permitimos que las emociones negativas dominen nuestras vidas y pues nos hagan desgraciados, ¿sí? Así que nosotros estamos a cargo, podemos cambiarlo a voluntad, utilizamos nuestro lenguaje no solamente verbal, sino nuestro lenguaje corporal. Es muy importante entender que el cerebro pues
es un intérprete literal de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, y nos lleva a actuar o a sentir lo que nosotros le transmitimos. Si yo me paro frente al espejo y pongo una amplia sonrisa, el cerebro va a leer que yo estoy contento y que estoy pues con una actitud positiva, y va a poder cambiar toda la química de mi ser para que se generen dentro de mí emociones positivas, como la alegría, la paz, la tranquilidad, la confianza, etc. Una pregunta interesante que está en nuestro manual es: ¿cómo podemos intervenir en nuestros estados de ánimo? Una posibilidad que tenemos para desarrollar e intervenir en nuestros estados de ánimo puede ser la transformación de dicho estado de ánimo en una conversación, es decir, ponerlo en palabras. El primer paso entonces sería hacer una reconstrucción lingüística de los estados de ánimo. Una reconstrucción lingüística, comenzar a hablar diferente o a identificar lo que estamos experimentando. Fundamentar los juicios que aparecen en esa reconstrucción, es decir, darle peso a lo que estamos pensando y hacer declaraciones poderosas como perdón, gracias, aceptación, basta. Tomo la determinación de salir de ese estado de ánimo y cambiar el rumbo. Un buen ejercicio para una persona, por ejemplo, que esté deprimida, es invitarla a salir de su casa. Si una persona se queda encerrada en su casa, va a aumentar ese nivel de depresión. Si se queda durmiendo o si toma pastillas o si toma medicamentos para adormecer su conciencia, pues se está perjudicando. Comúnmente recomendamos a las personas no usar medicamentos psiquiátricos porque dañan el cerebro. Ya en casos supremamente extremos tal vez sea necesario utilizarlos, pero no debemos permitir que nuestro cerebro se acostumbre a esas sustancias químicas que lo perjudican. Nosotros debemos intervenir la emocionalidad desde nuestra corporalidad, es decir, la forma como caminamos, levantar nuestros hombros, salir de nuestra casa, mirar la belleza que hay alrededor nuestro, cuando podemos ver las flores, las mariposas, los pajaritos, podemos ver el cielo que está azul, o las nubes, los diferentes verdes de la naturaleza, los niños sonriendo, los niños jugando. Es decir, comenzar a concentrar nuestra mente en todas esas cosas positivas nos pueden ayudar a encontrar una forma de administrar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y es muy importante descubrir la emoción, tal como nos expresa este tema de la reconstrucción lingüística, ¿sí?, que nos permite identificar nuestra emoción. Porque cuando alguien te pregunta cómo estás y tú dices, ¿y por qué estás así? Si tú estás triste y te preguntan por qué estás triste y responde yo no sé, le estás dejando el dominio al inconsciente. Nosotros debemos llevar a nuestros coaches, a nuestros clientes, a racionalizar, a entender su emoción, a comprenderla, para poderla transformar, y poder cambiar la ira en paz, en armonía, el miedo en confianza, ¿sí? Vamos a cambiar todas esas emociones negativas en emociones positivas, que si estamos confundidos podamos aclarar nuestra mente para entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Es decir, es vivir en conciencia plena. De eso se trata el coaching ontológico. Descubrir que yo soy el director de mi propia vida. Descubrir que yo soy el ser inteligente superior
que pueda administrar mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, mis circunstancias y poder hacer toda esa transformación que se nos propone desde el coaching ontológico. Entonces, de esa manera, pues vamos a orientar nuestros juicios, nuestros prejuicios hacia el bienestar. ¿Sí? Cuando estamos sumergidos en estado de ánimo como resentimiento, amargura, de eso hay que salir rápidamente. Y ya sabemos que la herramienta poderosa para salir de la amargura, del resentimiento, es el perdón, del cual pues nuestro compañero Marcos Montivero nos habló tan interesantemente, y pues en el libro de El Perdón nos puede ayudar muchísimo, que de paso se los voy a incluir en este envío. Allí están entonces las opciones para estudiar este tema de la inteligencia emocional. Les voy a enviar también la escala tonal para que podamos distinguir y podamos a través de la expresión corporal podemos distinguir en qué estado de ánimo estamos. El rostro y la postura corporal están de acuerdo con lo que tenemos en nuestra mente. Si usted tiene en su mente tristeza, pues eso se va a reflejar en su rostro. Pero usted va a notar que usted puede cambiar a voluntad sus emociones. Un ejercicio sencillo es que si usted se queda mirando hacia el piso y se queda mirando las puntas de sus zapatos y comienza a pensar en cosas tristes, en recuerdos nostálgicos, pues usted va a comenzar a experimentar eso que está pensando. Si usted al contrario levanta su rostro y mira hacia el techo y comienza a pensar en recuerdos agradables de su adolescencia, de su infancia, del transcurso de su vida, y comienza a pensar en las cosas bonitas de la vida, en las posibilidades que tiene, entonces su cuerpo también se llena de esa misma emoción y usted va a poder hacer aparecer su sonrisa, una emocionalidad totalmente diferente. Vemos que esa es nuestra propuesta. Hemos tratado de hacer un pequeño resumen en estos pocos minutos de lo que es la inteligencia emocional. Ya es de nuestra responsabilidad estudiar un poco más ese tema, profundizarlo, de repente estudiar el texto de inteligencia emocional de Goldman y otros temas. Hay mucho material, pero básicamente entender que nosotros somos los administradores de nuestras propias emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras circunstancias, y sobre todo que podemos administrarlos y transformarlos a voluntad. No tenemos que sumirnos en la tristeza, justificando nuestra tristeza por diferentes razones. Aun cuando tengamos situaciones de duelo, tenemos que pasar por el duelo, pero con la expectativa de salir, mirando las cosas positivas que suceden a nuestro alrededor. Como que, mis queridos compañeros, el próximo 30 de diciembre también les voy a enviar un video con el resumen de lo que podría ser la aplicación de la programación neurolingüística al ejercicio o al desempeño del coaching ontológico, para luego en el mes de enero ocuparnos de la arquitectura del coaching, para ir hacia el final de nuestro curso de coaching ontológico profesional. Les agradezco que hayan tomado este tiempito para estudiar este video. Les mando un gran abrazo. Les deseo que pasen la más feliz de las Navidades en unión de su familia. Y nos encontramos a través de este mismo sistema el próximo jueves 30 de diciembre. Muchas felicidades.